Dios nos hace habitar juntos en su casa. Es la fuerza y el poder de su pueblo. Liturgia de la Palabra de Dios del domingo 26 de julio, 17 del tiempo ordinario. Del libro de los Reyes. En aquellos días el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón le respondió: Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre, David. Pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón, para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo: por haberme pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes, ni habrá después de ti. Te doy a conocer, además, lo que no me has pedido: tanta gloria y riqueza que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salomón, hermanos, fue hijo del rey David. Salomón reinó durante 40 años sobre Israel. Y en una noche se le apareció el Señor en sueños. Y le dice: Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a conceder. Y entonces Salomón, que era un jovencito todavía, le pide a Dios no riquezas, no la muerte de sus enemigos, no otras cosas banales, sino sabiduría para poder gobernar acertadamente, dice, a tu pueblo, Señor. Yo soy un muchacho y no sé cómo actuar. Concédeme, por favor, la sabiduría. Vemos la actitud de humildad de este joven Salomón, que a Dios le pide algo que al Señor le agradó sobremanera. Y le dice: por haberme pedido sabiduría y no otras cosas como la muerte de tus enemigos, riquezas, etcétera, te voy a conceder lo que me has pedido y muchas otras cosas más. No habrá ningún otro rey tan sabio, tan rico, tan poderoso y famoso como tú. Y lo cumplió. Aquí importa, hermanos, cómo Salomón pide algo a Dios no para provecho propio. Pide algo para servir a los demás. Pedir cualidades, entonces, hermanos, es algo importante. Nosotros también debemos aprender a pedirle al Señor cualidades para el servicio y provecho del prójimo. Así como Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir. Y veamos que cuando nosotros nos disponemos a ser útiles a los demás, cuando pedimos algo a Dios en provecho de los demás, el Señor nos concede también lo que para otros pedimos. Los beneficios que para otras personas pedimos, Dios también nos lo concede a nosotros, porque eso le agrada de una manera especial.
que no seamos egoístas y que no nos la pasemos pidiendo solo y exclusivamente para nosotros. Así que, hermanos, a pedir siempre unos por otros, a pedir por encima de cosas materiales, cualidades espirituales, virtudes, porque eso nos hará agradables a Dios, pero sobre todo, también, como es plan del Señor, nos va a garantizar la vida eterna hacia el final de nuestros días. Salomón, efectivamente, hermanos, fue el que construyó el templo, el gran templo de Jerusalén, majestuoso, enorme, precioso. Además, también construyó el palacio del rey, un gran palacio para él. Además, amuralló la ciudad de Jerusalén, fortificó muchas otras ciudades. Su reino se vio caracterizado por la bonanza, por el bienestar, por la sabiduría con que este hombre gobernó al pueblo, aunque al final de sus días cometió errores graves. Pero iniciando, vean cómo pide al Señor cosas formidables para su pueblo. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina, los llama. A quienes llama, los justifica. Y a quienes los justifica, los glorifica. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo en esta segunda lectura nos da a conocer cuál es la voluntad del Padre Eterno, que nos ha predestinado desde toda la eternidad a manifestar en nosotros mismos la imagen de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que estamos llamados a ser partícipes de la vida divina que Cristo mismo nos proporciona. Somos como un reflejo de Cristo, como una imagen de Cristo. Y el Padre Eterno ve en nosotros, seguidores, discípulos de Cristo, ve la imagen de su Hijo. Por eso nos predestina, nos llama, nos justifica para la vida eterna. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo muy frecuentemente hacía uso de comparaciones, de ejemplos,
que en la Sagrada Escritura, en la Biblia, las encontramos con el título de parábolas. Las parábolas son ejemplos. Las parábolas son la manera con la que Cristo enseñaba los misterios del reino de Dios a la gente sencilla. Por eso dice al inicio de cada parábola, el reino de los cielos se parece a. Sí se han fijado, ¿verdad? Si no, pongan atención de aquí en adelante. Cristo dice, el reino de los cielos, el que yo he venido a predicar, aquel al que yo los estoy invitando, aquel que el Padre Eterno quiere instaurar, se parece a. Y hoy tenemos 3 pequeñitos ejemplos. Miren, primero dice que el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Y entonces un hombre que andaba por ahí fortuitamente encontró el tesoro, pero ese campo no era suyo. Por eso este tesoro era tan grande que no se lo podía llevar. Lo tapó, lo escondió, y entonces va y vende su casa, vende sus animalitos, vende algunas alhajas tal vez, todo cuanto poseía, todo. Y no le dolió, por supuesto, quedarse sin casa, quedarse sin ganado, quedarse sin tierras, porque sabía perfectamente que el tesoro que había encontrado sobrepasaba de manera enorme, indescriptible, a todo lo que él tenía anteriormente. Fíjense, hermanos, cómo Cristo pone este ejemplo tan precioso que tiene lugar claramente en Tierra Santa, pero no solamente en Tierra Santa, aún en los tiempos presentes. Mucha gente desde la antigüedad entendía que la mejor manera de esconder unas monedas era bajo tierra. Hasta había un dicho popular así, repetido antiguamente en Tierra Santa: la mejor manera de esconder tu tesoro o tus monedas es bajo tierra. En otra parte, en la casa, en la cama, donde sea, lo encuentran fácil, pero bajo tierra no. Entonces era frecuente que la gente escondía las cosas valiosas. Algunas morían sin revelar dónde estaban escondidas. Las guerras, como eran frecuentes, también hacía que la gente que no podía cargar con sus tesoros, porque las tenían en monedas de oro, de plata, de cobre, bronce, era más fácil esconderlas y salir huyendo sin nada en la mano, así. Los tomaban por gente pobre y se libraban de asaltos. Y resulta que muchos de ellos no volvían al lugar donde habían escondido su tesoro. Incluso, hermanos, en la República Mexicana, durante el tiempo de la Guerra de Independencia, durante el tiempo de la Revolución, muchos hacendados escondieron sus tesoros, enterrándolos, que cerca de una piedra, en una cueva, cerca de un árbol, en una ladera, y ahí se quedaron. Yo creo que todos hemos oído hablar que algunas personas han encontrado tesoros. Yo por lo menos sí conozco a 2 que me han contado de viva voz que han encontrado tesoros. Pero de veras, tesoros que llaman la atención, monedas antiguas de oro y de plata. ¿Quién no se quisiera encontrar un tesoro? ¿A poco no les gustaría, hermanos, que de pronto algún día encontraran un tesoro, pero no un tesoro enano, un tesorito, un súper tesoro, lleno de monedas de oro, de alhajas, de piedras preciosas, pero tremendamente grande? Ese es el ejemplo. Este hombre encuentra un tesoro y va y vende cuanto tiene. ¿Cuál es la lección? Que aquel que tiene disposición para la vida eterna, cuando se encuentra con las cosas de Dios, todo lo demás lo relativiza, todo lo demás lo pone en un segundo plano. Lo principal, lo número 1, es la obtención de ese tesoro que es el reino de los cielos. Ese reino de los cielos
al que se ingresa aquí y que tendrá su gran plenitud en el cielo. Efectivamente, el reino de los cielos, hermanos, es algo supremo, algo incomparable. Piensen en lo más bonito que pueda existir, en aquello que les da felicidad, satisfacción. No hay nada, absolutamente nada comparado con la salvación, con el reino de los cielos al que estamos llamados. Por eso Cristo nos invita a tener una actitud de verdaderos discípulos, a escuchar con atención la palabra, porque cuando descubramos lo valioso del reino de los cielos, actuaremos como este hombre. La casa, los terrenos, el auto, los títulos que sean, quedan en segundo término porque lo más importante es el reino de los cielos. La segunda parábola, pequeñita, apenas de 2 líneas, dice, también se parece a un comerciante en perlas finas que un día encuentra una superperla, preciosa, enorme, exquisita, y vende todo con tal de adquirir esa perla preciosa. Es parecida al tesoro escondido. Con tal de tener la perla, vende lo demás y la adquiere. A eso se parece el reino de los cielos. Y otro aspecto, con la tercera pequeña parábola, el reino de los cielos se parece también a una red. ¿Cuál red? La red que echan los pescadores en el mar, avientan, y la red no es selectiva, la red atrapa todo tipo de peces. Así es el reino de los cielos, como una red que atrapa todo tipo de peces, todo tipo de personas. Pero resulta que algunos peces son malos. Resulta que algunos peces son muy buenos, son exquisitos, son preciados por todos. Y cuando llega a la orilla la barca con los pescadores, estos arrastran la red y empiezan a seleccionar los peces. En los cestos, en las canastas, guardan los peces buenos y arrojan por allá lejos los peces malos. La pregunta es, hermanos, en la iglesia habemos personas de todo tipo, personas buenas y malas. ¿Qué tipo de personas seremos nosotros? Los pescadores claramente están representando a Cristo, que al final de la historia habrá de echar a algunos a la condenación y otros a la salvación. Los arrojan, ¿a dónde? A las piedras, al infierno. Los otros peces buenos son colocados en el cesto, en la canasta, representando al cielo. Ojalá, hermanos, que el relato del Evangelio nos motive a ser peces buenos de la iglesia, peces buenos en la red de Cristo. Feliz y bendecido domingo tengan todos. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Cuídense mucho, hermanos.